cuales el sistema inmunológico tiene la capacidad de reconocer, pero esos antígenos solamente tienen la capacidad de ser reconocidos por el sistema inmunológico si tienen inmunidad, ¿sí recuerdan? Entonces, esta inmunogenicidad pues obviamente va a ser variable. Tenemos moléculas que son más inmunogénicas que otras. Vamos a definir ahorita qué es lo que puede generar o de qué depende esta variabilidad, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, vamos a definir estos antígenos, qué tipo de diferentes antígenos podemos encontrar en la naturaleza. Tenemos antígenos que pueden ser exógenos, como ya vimos, patógenos, pueden ser, por ejemplo, antígenos alimenticios, antígenos ambientales, ¿no? Antígenos endógenos, es decir, las proteínas que constituyen nuestras células, ¿no? Proteínas de la microbiota, por ejemplo. Esos serían autoantígenos también. También tenemos endógenos que no son autoantígenos, es decir, antígenos que no forman parte de nuestros tejidos. En este ejemplo tenemos a la microbiota. A los autoantígenos consideramos autoantígenos a las proteínas o moléculas que forman parte de nuestras células, a los que tenemos que tolerar. Normalmente en individuos en salud, los autoantígenos son tolerados. Cuando se rompe esa tolerancia es cuando hay autoinmunidad, ¿sí? Y además tenemos antígenos infecciosos o no infecciosos. Quedamos que los infecciosos pues, vienen de los patógenos y los no infecciosos pues, pueden ser alimenticios, ambientales, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es con base en el origen. También tenemos otra clasificación dependiendo de la respuesta inmunológica que inducen. Tenemos un tipo de antígenos los cuales inducen una respuesta de activación de linfocitos T. Los antígenos que inducen la activación de linfocitos T se conocen como antígenos dependientes de T. Y esto lo vamos a entender más cuando veamos respuesta celular. Pero hay antígenos que no necesariamente requieren a los linfocitos T o no activan a los linfocitos T. Entonces se conocen como independientes de T. Pónganle ahí una marquita que lo vamos a explicar mejor cuando sepamos bien el mecanismo de activación de los linfocitos T. ¿De acuerdo? Ahora, quedamos que los antígenos van a inducir una respuesta inmunológica dependiendo de su inmunogenicidad. Pues aquí todos vamos en la misma página. Y yo les dije que algunos antígenos son más inmunogénicos que otros. ¿Pero de qué depende esta inmunogenicidad? Bueno, ya hablamos de un factor, ¿no? La familiaridad, lo propio y lo no propio. Es decir, entre más extraño, más lejano filogenéticamente sea el origen del antígeno, pues va a ser más inmunogénico. Por eso es que los crustáceos, por ejemplo, son muy inmunogénicos. Las proteínas de huevo son muy inmunogénicas. ¿Ah? Por eso es que los virus y las bacterias, sus proteínas son muy inmunogénicas, porque están muy lejanas filogenéticamente de nuestras proteínas. ¿Sí queda claro? Entonces, esta familiaridad es una variable importante de la inmunogenicidad. Entonces, un antígeno que es muy familiar va a ser poco inmunogénico. Un antígeno que es muy poco familiar va a ser altamente inmunogénico. ¿Sale? ¿Todos estamos bien? Ok. Otro factor importante es el tamaño. Cuando un antígeno es muy pequeñito, normalmente el sistema inmunológico lo ignora, no es inmunogénico. Pero cuando este antígeno es muy grande, ahí sí activa el sistema inmunológico y tiende a ser muy inmunogénico. Un ejemplo de esto como se descubrió, es con las vacunas. Ustedes han escuchado de las vacunas de subunidades, ¿no? Por ejemplo. Las vacunas de subunidades básicamente son proteínas solitas del patógeno que se ocupan y se meten al individuo como inmunogénico, como vacunas, como inmunógenos, ¿sale? Un ejemplo es, por ejemplo, el antígeno de hepatitis B. De hecho, la vacuna contra hepatitis B es solamente una proteína. Pero esa proteína se inocula en el individuo y esto induce una respuesta inmunológica activa. Pero si ustedes se han inmunizado contra este patógeno, han usado la vacuna contra hepatitis B o han estudiado o han escuchado cómo funciona, esta vacuna requiere refuerzos. Requiere que se pongan un refuerzo. ¿Por qué? Porque no es muy inmunogénica. Entonces necesita el sistema inmunológico verla muchas veces para inducir una respuesta inmunológica protectora. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Esa es una proteína, ¿no? Digamos, esta proteína es la proteína de hepatitis B.
Pero, por ejemplo, la vacuna, la BCG es una bacteria atenuada de Mycobacterium bovis. El tamaño es una variable importante. La vacuna BCG, con una sola dosis, se induce una respuesta muy fuerte porque es más inmunogénica. Una de las razones por las cuales es más inmunogénica es porque es más grande. ¿Sí? También vamos a ver que las vacunas, por ejemplo, de patógenos atenuados son más inmunogénicas que las de subunidades. Y una de las razones es el tamaño. No la única, pero una de las razones es el tamaño. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, el tamaño, la familiaridad, otra es la complejidad química. Entonces, ustedes han escuchado, por ejemplo, las moléculas, o las han visto, algunas pueden ser muy sencillas, por ejemplo, una cadena peptídica, una proteína. Una proteína, digamos, es un polímero de aminoácidos. Si yo pongo una proteína, digamos la proteína de espícula, si la secuencia de aminoácidos, y la inmunizo en un individuo, pues va a dar una respuesta inmunológica. Pero ¿qué pasa si además de esa cadena de aminoácidos le pongo azúcares? La hago una glicoproteína. Pues ya la hice más compleja. Entonces, cuando las moléculas empiezan a incrementar su complejidad, también adquieren inmunogenicidad. ¿Sí queda claro? Forma física. Normalmente los antígenos que son solubles en agua son menos inmunogénicos que los que son insolubles en agua. También porque es más difícil que se segreguen en el tejido, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente variable, que es la degradabilidad. Algunas vacunas, por ejemplo, como la BCG, se acumulan en la dermis y es difícil degradarlas. Entonces, como está el antígeno ahí generando una inflamación local, pues esto induce una respuesta más fuerte. Así que, claro, todos estos factores van a inducir o van a influenciar la inmunogenicidad de los antígenos. Y los vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando en el curso. Bueno, entonces, ¿cómo reconoce el sistema inmunológico a los antígenos? Miren, aquí les muestro lo que ustedes vieron a lo mejor en bioquímica o en biología general. Recuerden que los antígenos, los principales son las proteínas. Vamos a ver que no son los únicos, pero los principales son proteínas. La estructura primaria de las proteínas son las cadenas, el polímero de aminoácidos. Esa es la forma más sencilla. Pero ustedes saben que las proteínas no están así en la naturaleza. Pueden adquirir estructura secundaria, terciaria e incluso cuaternaria, ¿no? Tienen un arreglo tridimensional, son estructuras complejas. Entonces, el sistema inmunológico las reconoce así, como su conformación tridimensional. Entonces, este es un antígeno, por ejemplo, una proteína antigénica. Normalmente el sistema inmunológico reconoce principalmente regiones de este antígeno, no las reconoce todas. Y algunas regiones de este antígeno son más o menos inmunogénicas. ¿Cómo quedamos que se llama la región del antígeno que es reconocido por el sistema inmunológico? Epítopo. Epítopo. Entonces, vean, aquí tenemos una proteína que tiene 4 epítopos. Entonces, aquí esta proteína puede ser reconocida por más de un anticuerpo. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, digamos, es la proteína de espícula, ¿no? La proteína de espícula puede generar un anticuerpo en un individuo que reconozca el aminoácido 15 a 21, otro el 56 al 62, o el mismo individuo puede generar estos 4 anticuerpos, digamos. Es un ejemplo. Pero algo que caracteriza la variabilidad entre humanos es que no todos reconocemos el mismo epítopo. Algunos reconocen uno, algunos reconocen otro. Por eso es que la respuesta inmunológica es diferente entre individuos. Algunos individuos son más resistentes a las infecciones porque reconocen un epítopo que es clave, ¿no?, para ese patógeno. Lo vamos a ir retomando en infecciones bacterianas y virales. Entonces, en el ejemplo de un virus, por ejemplo, aquí les tengo un par de partículas virales. Ajá. Normalmente cuando vemos, y lo van a ver en el ABAS, ¿no? En el ABAS dibujan así el patógeno y el anticuerpote grandotote, así casi del mismo tamaño. En realidad no ocurre así. Vean, aquí tenemos un virus, en este caso es un flavivirus. Estas estructuras amarillas, azules, rojas, azules, son proteínas individuales, digamos, son antígenos individuales. Tenemos el antígeno E, el antígeno M, el antígeno P, el antígeno M. ¿Sí queda claro? Para cada antígeno se pueden reconocer diferentes epítopos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vean,
Aquí podemos ver a la partícula viral ya completita y vean, es la misma región de colores. Tenemos a la proteína M, a la proteína E, a la proteína P, etcétera, ¿no? Y así se ve una partícula viral. En este caso se está poniendo esta es la misma partícula viral que acá, nada más que en este dibujo, cada bolita verde, digamos, es un anticuerpo que reconoce un epítopo. Entonces vean la cantidad de anticuerpos que se requieren para cubrir toda esa partícula viral. Son cientos. Y en realidad el sistema inmunológico no nada más reconoce un epítopo por patógeno. ¿Cuántos epítopos creen que sean posibles en este virus? Cientos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la proteína de envoltura, podemos reconocer 50 epítopos. En la proteína de membrana, 30. En la proteína de PR, 10. Entonces vean cómo hay una respuesta diferente o múltiple contra el mismo patógeno. ¿Ah? Por eso cuando decimos los que ya se vacunaron, ¿no? Tienen el antígeno de la proteína de espícula. Es como si nada más estuvieran ocupando un solo antígeno del virus. Pero el virus tiene más antígenos. Tiene antígenos de la proteína de envoltura, la proteína de cápside, etc. ¿no? Se ocupa el antígeno más importante para el virus. Vamos a ver por qué más adelante. ¿Sí queda claro? Entonces, en realidad, cuando decimos que hay una respuesta inmunológica, se reconocen múltiples epítopos, se inducen diferentes respuestas humorales. Entonces, muchas células se activan, es una respuesta policlonal, así se llama, policlonal. Vamos a definir esto más adelante y póngale también un clipcito, ¿de acuerdo? Entonces ustedes me dicen, oiga, pero pues entonces la vacuna no sirve de nada porque nada más tenemos a la proteína de espícula. No, sí sirve. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el ejemplo, digamos, del virus de influenza, ¿no? Pero es similar al virus SARS-CoV-2. Aquí tenemos varios antígenos. Tenemos a la proteína M1, que es esta verde, a la proteína M2, que es esta rojita. Tenemos a la hemaglutinina y a la neuraminidasa, ¿no? Pero qué tal que yo les digo, pues es que la hemaglutinina, que en este caso es este como ramo de flores amarillo, reconoce al receptor celular solamente por esta región. En esta es una representación tridimensional de la partícula viral. Digamos, únicamente reconoce a la célula por estas bolitas azules. Entonces, hipotéticamente yo le podría dar al individuo solamente esta proteína para que induzca anticuerpos contra estas regiones e impida que infecte a la célula hospedera. ¿Sale? Eso se llama neutralización y lo vamos a ver como función de los anticuerpos. ¿De acuerdo? En realidad el sistema inmunológico cuando reconoce un antígeno, lo reconoce, digamos, a ciegas, no sabe que este es un elefante, que sería en este caso un virus. Se reconocen múltiples antígenos y cada mecanismo efector del sistema inmunológico reconoce diferentes regiones de este antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, cada uno de estos individuos es una clona que están reconociendo al mismo antígeno. Entonces, la respuesta contra este antígeno es policlonal. Si nada más fuera un solo mecanismo efector, sería monoclonal, que a lo mejor han escuchado ese término en otro contexto. No se asusten si no entendemos por completo los términos, los vamos a definir cuando lleguemos a mecanismos de respuesta inmunitaria. Esto ya lo vimos más o menos. ¿Cuánto dura la memoria inmunológica? Es decir, si un individuo se infecta con un patógeno, ¿cuánto tiempo le dura esa respuesta inmunológica? Pues depende del patógeno. Ahora está la preocupación de que los anticuerpos no duran y que no sé qué, pero la respuesta inmunológica tiene múltiples mecanismos y dura bastante. Esto de que la vacuna ya no va a servir, la respuesta inmunológica por la vacuna en 6 meses, no es cierto. De hecho, toda la respuesta inmunológica todavía va a prolongarse su efectividad por mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero depende del patógeno. En este ejercicio, por ejemplo, se buscaron personas que habían sobrevivido a la influenza de 1918, la influenza española. Este artículo salió en 2008, entonces la influenza española fue en 1918, entonces estos individuos prácticamente estaban o habían pasado los 100 años. Sobrevivieron a la influenza española y se buscó en sus células si había células de memoria contra el virus de la respuesta de la influenza española. Pero la influenza española ya se había erradicado, ¿no? Ya se había eliminado. ¿Cómo la, digamos, resucitaron o la sacaron de esa eliminación? Pues con muestras de parafina que se recolectaron durante la pandemia o incluso con cadáveres que habían permanecido congelados en el permafrost en diferentes regiones del mundo, que habían muerto por influenza.
Con estas muestras se recuperó el virus que había ocasionado la influenza de 1918 en 2008 y se enfrentó a la respuesta inmunológica de estos centenarios y se observó que todavía existía un reconocimiento contra estos patógenos. Entonces, en estos individuos, por lo menos, contra la influenza española, la respuesta inmunológica les duró por lo menos 100 años. Si vean la duración de la eficacia o la calidad de la respuesta inmunológica que permite que un individuo pueda estar protegido por casi 100 años. Esto dependerá del patógeno, por supuesto, pero es una característica muy importante. No siempre va a ser 100 años, pero tiene el potencial de ser algo así. Y aquí les muestro, por ejemplo, el mecanismo de memoria inmunológica que se propuso para SARS-CoV-2. Este es un artículo de febrero de 2021. Y en este estudio se probaron múltiples individuos que habían padecido COVID-19 y se observó que por lo menos 8 meses les había durado, pero no significa que a 8 meses ya no tuvieran respuesta inmunológica. Significa que 8 meses fue el tiempo en que se probó. Si probamos a estos individuos, su respuesta inmunológica probablemente todavía tengan mecanismos de protección. Entonces, 8 meses o más dura la respuesta inmunológica. No nada más los anticuerpos, tenemos múltiples elementos de la respuesta inmunológica, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, ya hablamos un poquito de generalidades, historia, ahora vamos a ver cómo es que se comunica el sistema inmunológico. Los elementos del sistema inmunológico en realidad no tienen ojos, no tienen boca, no se pueden hablar, no se pueden gritar ni hacer señas. Entonces, su mecanismo de comunicación es a través de unas proteínas muy importantes que se llaman citocinas. ¿De acuerdo? Entonces, las citocinas vienen de la raíz célula y kinein, que es moverse. Esto es porque hay unas moléculas que inducen este mecanismo. No se preocupen, ahorita los vamos a ver. Las citocinas se pueden nombrar por diferentes estrategias, pero en general son las moléculas que permiten la comunicación entre las células del sistema inmunológico para llamarlas a que atiendan una infección, llamarlas para que resuelvan una lesión, etc. Las citocinas se pueden nombrar por el nombre, digamos, aceptado, que se conoce como interleucinas, con la abreviatura IL. Esa es la nomenclatura oficial, ¿no? Pues las citocinas se nombran como interleucina 1, interleucina 29, interleucina 2, interleucina 6, ¿de acuerdo? Pero esta es la nomenclatura actual. Sin embargo, estas moléculas se descubrieron hace muchos años e inicialmente no teníamos esta estrategia de nomenclatura. Entonces se le nombraban con nombres comunes, como los investigadores les descubrían, ¿no? Por ejemplo, se descubrió que una citocina que interfería con las infecciones virales. Entonces a los investigadores les pareció buena idea llamarles interferones. Pero ahora sabemos que esos interferones son moléculas que permiten la comunicación entre el sistema inmunológico, ¿sale? Hay otras citocinas que tienen nombres como, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que a lo mejor ustedes han escuchado, ¿no? El TNF, ¿no? Famoso. Esas también son interleucinas, también son citocinas, solamente que se conocen con esos nombres comunes, ¿de acuerdo? Además tenemos otras citocinas que se llaman quimiocinas. ¿Por qué? Porque inducen el movimiento quimiotáctico o tienen capacidad quimioatrayente sobre células del sistema inmunológico. No todas las citocinas son quimiocinas, pero todas las quimiocinas son citocinas. Son citocinas que inducen quimioatracción. ¿Sí queda claro? ¿O alguien se confundió un poco? Digo, de las pocas cámaras que todavía veo prendidas, creo que sí están apuntando desesperadamente y parece que no hay confusión evidente en sus rostros. Entonces, de los otros, pues no puedo saber, ¿no? Si no me preguntan. Entonces, tenemos estas nomenclaturas generales, ¿no? Pero básicamente las citocinas tienen funciones diferentes, no todas inducen quimioatracción, tienen diferentes funciones que vamos a ver, ¿de acuerdo? Algo que tienen en común es que tienen una alta afinidad por los receptores, ¿no? Si hay una pequeña concentración de citocinas, esa citocina va a ser reconocida por sus receptores. Estamos hablando de una constante de disociación entre 10 a la menos 10 a 10 a la menos 12 molar.
Es decir, que con un puñado de moléculas es suficiente para que ejerzan su función. ¿A qué moléculas les recuerda las citocinas? Que también tienen una alta afinidad para ejercer su función. ¿Ya llevaron endocrino? Estamos viendo endocrinos este ciclo. Ah, bueno, se parecen un poco, aunque tienen incluso más afinidad que las hormonas, por ejemplo. Vamos a ver las diferencias particulares de las citocinas. Entonces, las citocinas, como les digo, son moléculas o proteínas que permiten la comunicación entre células en el sistema inmunológico. ¿Cómo se inducen? Bueno, hay un estímulo, puede ser un patógeno, puede ser una molécula producto de daño, etcétera, ¿no? Ese estímulo activa a esta célula que produce la citocina para que active su gen, traduzca la proteína y la secreta al medio. Este estímulo indujo la producción de esta citocina que va a ser reconocida por el receptor de la célula blanco. Este receptor tiene una altísima afinidad. ¿Qué significa? Que con poquitita citocina que produzca esta célula, este receptor la va a reconocer. ¿Se queda claro? ¿Y El eso objetivo es de comunicación a distancia o es local? eso, esa es una muy buena pregunta. Ahorita le respondo en la siguiente diapositiva. Pero sí, estas citocinas tienen la capacidad de ser reconocidas por el receptor y el objetivo de esta citocina es, por ejemplo, tener un efecto biológico. Por ejemplo, si esta fuera una quimiosina, esta célula que tiene el receptor para esta quimiosina, ¿cuál va a ser el efecto biológico? Pues se va a mover, ¿no?, hacia donde está esta quimiosina. La va a quimioatraer, va a ser quimiotaxis por gradiente de concentración. Entonces, esta célula se va a mover para acá. Ajá. Entonces, es una función. Otra función, por ejemplo, sería, si es una célula endotelial, disminuir la permeabilidad vascular para que permita la salida de componentes de la sangre, ¿no?, o producir otra citocina. Hay muchas funciones, vamos a verlo. Las citocinas son reconocidas por receptores de citocina, ¿no? Hay múltiples familias de receptores de citocina, no es necesario que se los aprendan. Hay algunos receptores que comparten múltiples citocinas, hay receptores muy específicos que son, por ejemplo, para solamente un grupo de citocinas. Entonces, estos receptores tienen una alta afinidad por su citocina. Funciones de esta citocina tienen, contestando la pregunta de su compañero, pueden tener actividad autócrina. Es decir, por ejemplo, la célula que produce la citocina puede tener el receptor y tener la actividad entre ella, ¿no?, como si ella misma se echara porras. Entonces, la actividad autócrina es común en muchas citocinas. Pueden tener actividad parácrina, es decir, la célula cercana a la que también habita en el mismo tejido donde está habitando esta célula, ¿no? Y además, otra función es que también tienen actividad endocrina, es decir, se pueden producir en una región del organismo. Esta citocina puede ir a la circulación sanguínea y en una célula distante ejercer su función. Por ejemplo, la interleucina 1. Interleucina 1 la puede producir, por ejemplo, una célula intestinal, producto de una infección bacteriana. Ve la bacteria y dice, hay una bacteria, y una forma de pedir ayuda es producir interleucina 1. Esa interleucina 1 se va a la circulación sanguínea y puede llegar al hipotálamo. En el hipotálamo la función va a ser incrementar la temperatura corporal, fiebre. Por eso las infecciones bacterianas inducen fiebre. ¿Está bien? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, tiene actividad autócrina, parácrina y endocrina, ¿sí? Otra característica de las citocinas es la pleiotropía. ¿Qué significa esto? Que puede tener la misma citocina, tenemos el ejemplo de interleucina 4, puede tener la misma función en diferentes células. Entonces, por ejemplo, interleucina 4 induce proliferación en linfocitos B, en timocitos, en células cebadas. Entonces, esa es la pleiotropía, la misma función en múltiples células. Pueden ser redundantes, ¿no? Por ejemplo, que múltiples citocinas tienen la misma función biológica. En este ejemplo tenemos interleucina 2, 4 y 5. Las tres son redundantes para inducir proliferación en células B. ¿Sí queda claro? Pueden ser sinérgicas. Por ejemplo, el efecto de interleucina 4 induce cambio de clase de IgE. No se preocupen si no saben qué es esto, pero bueno.
Y L4 induce cambio de Ig. Y L5 también induce cambio a Ig, pero juntas inducen un efecto que ninguna individualmente puede alcanzar. Es sinergia. ¿Sí? Y si pueden ser sinérgicas, pues también pueden ser antagónicas. Por ejemplo, interleucina 4 induce la producción de IgE, como ya vimos acá arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el mismo medio hay también interferón gamma? El interferón gamma inhibe el cambio a IgE. Entonces, si están las dos, va a ser un balance antagónico. Y si hay más IL4, pues sí va a hacer el camino hacia acá. Pero si hay más interferón, se va a bloquear. ¿Sí queda claro? Entonces, en realidad, las citocinas se comportan como en microambientes dependiendo de su concentración. Siempre es un balance. Por ejemplo, si tenemos citocinas proinflamatorias, principalmente, pues va a haber inflamación. Pero si tenemos proinflamatorias y además tenemos antiinflamatorias, pues va a haber ahí un balance, ¿no? Si tenemos más antiinflamatorias, pues no va a haber inflamación. Pero si tenemos más inflamatorias, pues va a ganar la inflamación. ¿Sí queda claro? En realidad, entonces las citocinas se comportan así. ¿Ya? Son producidas por múltiples células, ¿no? Diferentes células, algunas tienen actividad autócrina, parácrina, ¿no? Algunas son antagónicas, algunas son sinérgicas. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema inmunológico es siempre hacer las cuentas, ¿no? La señal es para acá, la señal es para allá, y eso con base en todas las concentraciones de citocinas que se producen. Entonces, es un mensaje completamente complejo, de múltiples niveles. De hecho, ahora empezamos a entender esta comunicación que es tan compleja con la ayuda de algoritmos que estudian comunicación en redes, ¿no? Porque así ya podemos alimentar toda esta información que es extremadamente compleja. ¿Sí queda claro? Entonces, por ejemplo, en comparación con las hormonas, el número de producción de células que las producen, por ejemplo, las citocinas, muchas células producen citocinas. Prácticamente todas las células tienen la capacidad de producir citocinas. Las hormonas no, las hormonas solamente las producen células especializadas, tejidos especializados. Células blanco, las citocinas, aunque muchas las producen, pocas son las células que tienen el receptor. Por ejemplo, si yo quiero llamarle a un linfocito T, ¿no? Digamos, estoy en el intestino, soy célula intestinal y llegó una bacteria y necesito un linfocito T que me venga a ayudar. Todas las células del intestino pueden producir la quimiosina que le llaman linfocito T, ¿no? El enterocito, el macrófago intestinal, la célula M, todas esas pueden producir la quimiosina para llamarlo linfocito. Pero si solamente el que va a reconocer o va a atender al llamado es el linfocito. ¿Sí queda claro? Tiene que ser muy especializado. Y no así las hormonas. Las hormonas tienen muchas células que tienen sus receptores y tienen efecto en múltiples tejidos, ¿no? Si quieren, esto lo podemos ver. Esto ya es la redundancia, pleiotropía, etcétera. Lo podemos ver cuando ya vean más de hormonas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunas citocinas generales que deben de conocer. Por ejemplo, las citocinas proinflamatorias. ¿De acuerdo? Cuando hay una reacción inflamatoria, tenemos toda una clase de inflamación, pero cuando hay una reacción inflamatoria, lo primero que se produce son citocinas proinflamatorias. ¿Qué puede inducir esta reacción inflamatoria? Un patógeno, trauma, isquemia, disbiosis microbiota, etcétera, ¿no? Intoxicación química, por ejemplo. Muchas cosas pueden inducir inflamación, pero independientemente de cuál haya sido el efecto, el producto va a ser la producción de citocinas proinflamatorias. En este caso, aquí podemos ver en estas nubes verdes algunos ejemplos de citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles yo como alumno de medicina me tendría que identificar de primera instancia? Pues interleucina 1, TNF alfa o factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 4 tal vez. Y ya si soy muy elegante, pues a lo mejor el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, interleucina 2, interleucina 15, ¿de acuerdo? Todas estas son proinflamatorias. El sistema inmunológico, como ya les dije, es un mecanismo altamente regulado. Cuando se induce una respuesta inflamatoria rápido, también se están produciendo mecanismos antiinflamatorios.
porque es costoso mantener una respuesta inmunológica. Costoso energéticamente, costoso para el tejido donde está ocurriendo esa respuesta inflamatoria. Entonces tiene que regularse de manera inmediata con mecanismos antiinflamatorios. Entonces, algunas situaciones antiinflamatorias que yo como alumno de medicina tendría que conocer: TGF-beta, interleucina 10, interleucina 13. Si yo tengo más citocinas preinflamatorias, voy a tener actividad inflamatoria. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la inflamación? La fiebre, el edema, ¿no? Todos ustedes, hay que llamarle a células, ¿no? Entonces necesito poner quimiosinas para que vengan a atender este estado inflamatorio, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya eliminé a las bacterias, ya eliminé el daño, ya me comí todas las células muertas? Pues ahora ya empieza a haber más antiinflamatorias. Entonces ya se empieza a disminuir los mecanismos efectores. Empieza a reabsorberse el líquido del edema, empieza a disiparse el infiltrado leucocitario. Algunos ejemplos o algunas funciones de las citocinas proinflamatorias. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero digamos, hay un patógeno, hay una lesión, entonces se producen citocinas proinflamatorias. ¿Se acuerdan de quién es una de las citocinas proinflamatorias importantes? TNF. TNF, digamos, ustedes, en el ejemplo de que se cortaron y entró una bacteria aquí en su piel, ¿no? En su piel tienen vasos sanguíneos, está irrigado ese tejido, ¿no? Pero normalmente la sangre está dentro de los vasos sanguíneos y en la piel pues tenemos la capa de grasa, la dermis y la epidermis. Pero entró un patógeno. Entonces, en la piel tenemos macrófagos. El macrófago va a identificar ese patógeno y va a decir, un patógeno, prendamos la alarma, produzcamos citocinas proinflamatorias. ¿Qué va a inducir este TNF? En el vaso sanguíneo ahí, que está irrigando cerquita en la piel, pues van a abrir las puertas de los vasos sanguíneos para que salga todo el contenido de la sangre. ¿Por qué? Porque yo les dije, y no nada más yo, también Paul Ehrlich les dijo que los mediadores del sistema inmunológico humoral están ¿en dónde? En la sangre. Entonces, para que lleguen esos mediadores del sistema inmunológico humoral a donde está esta bacteria, pues tienen que salir de la sangre, ¿no? Entonces, un efecto de la respuesta inflamatoria es la vasodilatación o el incremento de la permeabilidad vascular para permitir que estos efectores humorales de la respuesta inmunológica lleguen al sitio de acción. Ya ven cómo ya empezamos a hablar en inmunología, en lenguaje inmunológico. Bueno, además, aquí tenemos otra citocina proinflamatoria, por ejemplo, la interleucina 1 beta. En conjunto con TNF, esto induce en las células del sistema inmunológico que están en la sangre, es decir, los leucocitos, decirles, oye, leucocito, deja de viajar en la sangre, salte del vaso sanguíneo y ven a ayudarme con esta bacteria. Otro efecto de las citocinas proinflamatorias es el reclutamiento de leucocitos al sitio de inflamación. ¿Por qué? Porque el macrófago está ahí solito peleándose con la bacteria, necesita refuerzos. Entonces pide ayuda con estas situaciones proinflamatorias y ya llegan los leucocitos a ayudar. Vamos a ver cuáles son y todo. Vamos a ver. Además, TNF, interleucina 1 beta y interleucina 1,6 tienen efecto endocrino a distancia en el hipotálamo para inducir fiebre y dolor. Por eso es que cuando hay una infección bacteriana tenemos estas manifestaciones clínicas. Además, interleucina 6 y interleucina 18, que también son proinflamatorias, inducen la producción de proteínas de fase aguda, que a lo mejor han escuchado hablar en otros módulos. Estas proteínas de fase aguda las produce el hígado. Vamos a ver algunas de ellas en la próxima clase. Pues vean, cuando hay inflamación ocurre todo esto, independientemente de dónde sea. Intestino, piel, pulmones, conjuntiva, cerebro. Si hay un proceso inflamatorio, debe de ocurrir esto. Por eso cuando hay inflamación, hay acumulación de líquido porque hay salida de líquido de la sangre. Por eso incrementa el tamaño. Hay dolor porque se activan los mecanismos de dolor en el cerebro. Hay fiebre porque hay citocinas preinflamatorias que están activando estos mecanismos. ¿Sí queda claro? Esto lo vamos a retomar en inflamación, no se preocupen. Y las citocinas antiinflamatorias, bueno, las citocinas antiinflamatorias regulan esa respuesta inflamatoria. Las principales, interleucina 10 y TGF-beta, van a contrarrestar todos estos efectos para disminuir el reclutamiento de leucocitos, para disminuir la permeabilidad vascular, disminuir la fiebre, ¿de acuerdo?
Esto lo vamos a ver en inflamación. Otros ejemplos de citocinas importantes, además de las proinflamatorias y las antiinflamatorias, son los interferones. Los interferones que les digo que son citocinas antivirales. Se descubrieron porque tienen una actividad antiviral. Inhiben la replicación de virus. Esto lo vamos a retomar también cuando veamos respuesta contra virus, pero en general, ¿cómo se producen? Bueno, no vamos a ver todos los mecanismos moleculares, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos una célula, cualquier célula de su organismo que se infecte con algún virus, va a tener mecanismos para detectar a este virus y el producto de esta activación va a ser la producción de interferones. ¿Ah? Se va a activar el gen de los interferones, se van a traducir y se van a secretar. Esos interferones tienen actividad autócrina en la misma célula, porque aquí está el receptor de los interferones, y parácrina en la célula vecina. ¿Y de qué sirven estos interferones? Bueno, esos interferones prenden un estado antiviral. Por ejemplo, aquí tenemos a la célula infectada, se producen estos interferones, y en la célula no infectada se reconoce esta citocina antiviral y dice, ok, hay un virus en el ambiente, necesitamos sacar las armas, ¿no? Básicamente sacan las armas antivirales. Esta célula empieza a producir unos genes muy interesantes que se llaman genes inducidos por interferón, que tienen una actividad antiviral, por ejemplo, proteínas que inhiben la síntesis de valga la redundancia, de proteínas. ¿Qué pasa si llega el virus? El virus van a ver en microbiología que son patógenos que ocupan la maquinaria de la célula para replicar. Parte de esa maquinaria son la maquinaria de producir proteínas. Se roban la maquinaria de los ribosomas celulares para producir sus propias proteínas. Pero ¿qué pasa si esta célula ya tiene la inhibición de producir proteínas? Aunque entre el virus y quiera producir sus proteínas, esa fábrica está cerrada. Proteínas que tienen actividad contra genomas virales, proteínas que impiden el ensamblaje de partículas virales. Entonces, básicamente la célula empieza a producir herramientas para combatir esta infección viral. Los interferones, principalmente los interferones que se conocen como de tipo 1, son las citocinas antivirales por excelencia. Lo vamos a ver también en la próxima clase. Quimiosinas, bueno, quimiosinas son las células que inducen quimiotaxis, que llaman a las células, ¿no? Obviamente debe de haber quimiosinas específicas para cada tipo de célula, ¿no? Porque no queremos llamar a todas las células todo el tiempo. Yo les dije que dependiendo del patógeno necesitamos una célula en particular, ¿no? Se conocen casi 50 miembros de las quimiosinas humanas. Se clasifican dependiendo de su estructura, principalmente en su estructura de cisteínas. Si las últimas cisteínas tienen un aminoácido en medio, se llama CXC, la familia CXC o alfa-quimiosinas. Si no tienen un aminoácido y están juntas, son CC o beta-quimiosinas. No se preocupen por esta nomenclatura, es un poco más bioquímica. Pero tenemos esta clasificación con base en su estructura y se conocen más de 50 quimiosinas en el organismo. Estas quimiosinas tienen también a sus receptores. Por ejemplo, la quimiosina de la familia CXC, ustedes pueden identificar quién es el receptor, porque vean, el receptor se llama CXC ligando. ¿Ya vieron? Entonces, cada una de las familias de quimiosinas tienen a sus propios receptores, y estos receptores se expresan en la célula donde se quiere hacer la función. No me estoy metiendo mucho en las cuestiones de nombres y moléculas, porque todavía no lo vemos a detalle. O sea, nada más quiero que entiendan el concepto de que la quimiosina que necesita llamar a la célula que nos va a defender se debe de producir en cada evento particular. Ahorita vamos a ver cuáles son esos casos. Pues vean, aquí les muestro un video. Esa es una técnica que se llama inmunofluorescencia supravital. ¿Qué hacemos? Al ratoncito lo abrimos y le ponemos un microscopio para ver las células en vivo, cómo se mueven, ¿no? Les explico cómo estamos viendo aquí. Esta es una reacción inflamatoria. Aquí tenemos un tejido, digamos la piel, y en ese tejido le hacemos una lesión, un corte en la piel. Este es el vaso sanguíneo que está cerca de ese corte. Entonces, ¿qué quedamos que iba a pasar si iba a ocurrir una inflamación? Bueno, esta lesión va a inducir la producción de citocinas preinflamatorias que van a inducir el incremento de la permeabilidad vascular en este vaso sanguíneo y el reclutamiento de leucocitos a esa herida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo les dije que iba a pasar. ¿Sí todos me siguen? Sí. Pues vamos a ver si pasa. Bien.
Vean esas células que son, en este caso, teñidas en verde y morado, son leucocitos que antes estaban en la circulación sanguínea, vean. Entonces, vean cómo sí se están reclutando. Vean, estaban antes aquí en el vaso sanguíneo y después de la lesión rápidamente fueron a ser reclutados a la zona de la lesión. Entonces la respuesta inmunológica es bastante eficiente y rápida. Entonces así es como se combaten de manera eficiente estas infecciones. Normalmente, ¿sí? Esto me lo voy a saltar. Entonces vean, más o menos así se vería una respuesta inflamatoria sencillita. ¿Sí? Si así se las ponemos en el examen, ya ustedes nada más tienen que poner qué citocina va en cada lugar y ya. Bueno, yo podría contestarlo. ¿Sí queda claro? Entonces, esas son las citocinas, así se comunica el sistema inmunológico. Como pueden ver, es un lenguaje complejo, pero bastante eficiente. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, mucho de las, aunque se ve complejo el contenido, lo vamos a ir repitiendo, pero cada vez que lo repitamos, vamos a ir incrementando el contenido para que podamos ir enriqueciendo. Ahora ya hablamos de cómo se comunica el sistema inmunológico. Ahora vamos a ver cuáles son las células del sistema inmunológico que se comunican, ¿de acuerdo? Quedamos que la respuesta inmunológica se divide en innata y adaptativa, ¿no? La innata, pues vimos algunos ejemplos, ¿no? Como las barreras naturales epiteliales, los mecanismos de innata constitutiva, etcétera. Pero cuando los patógenos ahora sí atraviesan estas barreras, se requiere la inducción de los mecanismos efectores. Entonces aquí se activan las células del sistema inmunológico. ¿Cuáles son algunas de las células del sistema inmunológico innato? Bueno, pues tenemos leucocitos, que son fagocíticos, como los macrófagos y los neutrófilos. Tenemos células que activan esa inflamación súper rápido, las células cebadas. Tenemos células que pueden eliminar células infectadas por virus, las células asesinas por naturaleza. Vamos a ver cada una de ellas, no se preocupen. Todas estas células tienen que tener la capacidad de actuar en horas, porque son de la respuesta inmunológica innata. ¿Sale? Si estas células, junto con los otros mecanismos de respuesta innata que vamos a ver la próxima clase, no pueden contener este patógeno, alguien tiene que ir a pedir ayuda. Y esas células que piden ayuda son las células dendríticas. Las células dendríticas habitan en todas las mucosas y epitelios. Y están ahí vigilando. Por ejemplo, en esta caricatura estamos viendo, esta célula ya dijo, ándale, aquí entró un virus. Agarro este mensaje que vamos a ver en la clase de procesamiento y presentación antigénica. Y esta dendrítica se va a pedir ayuda a los linfocitos T. Y ese es el primer paso para la activación de los mecanismos de la respuesta adaptativa. Las células de la respuesta adaptativa principalmente son linfocitos T y linfocitos B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos poquito, ¿no? Entonces, la respuesta inmunológica humoral, como les dije, pues está en las secreciones, en la circulación sanguínea. Principalmente cuando nos referimos a respuesta humoral, hablamos de anticuerpos. Y el objetivo de la respuesta humoral es que estos linfocitos B produzcan anticuerpos que reconozcan la superficie del patógeno para neutralizarlo. Es como si le echáramos una red y lo neutralizáramos para que no pueda infectar o no pueda seguir dañando al tejido, ¿no? Entonces ese es el objetivo de la respuesta humoral. Pero ¿qué pasa si este patógeno no está fuera de la célula? Es decir, que no está en el medio extracelular, sino que se mete a las células. Tenemos varios ejemplos. Para empezar, todos los virus, ¿no? Todos los virus son patógenos intracelulares obligados. Pero también algunas bacterias, ¿no? Como Salmonella, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepre, que los van a ver en micro. Algunos patógenos les gusta meterse a las células. Entonces, en esos casos, los mecanismos de la respuesta inmunológica celular entran en efecto. Identifican a esta célula que está infectada y activan los mecanismos para la destrucción de lo que traen adentro. Si se puede destruir el patógeno, por ejemplo, en este ejemplo, que este macrófago está indigestado con micobacterias, el linfocito T llega, le da un cachetadón, le da una cooperación para que se active este macrófago y que le echa porras
y pueda destruir este patógeno. Pero ¿qué pasa si no es suficiente la acción de este linfocito T? Pues por el bien común tenemos este efecto, este mecanismo efector, que son los linfocitos T citotóxicos. Bueno, tienes un patógeno adentro y para que no infecte a otras células, mejor te mato. Induce la muerte por apoptosis de la célula infectada. ¿Sí queda claro? La respuesta celular y la respuesta humoral actúan en conjunto para la contención de patógenos y las otras funciones del sistema inmunológico. ¿Cuáles son algunas otras células? Bueno, la mayoría de las células del sistema inmunológico están en circulación sanguínea. Ustedes van a ver estos números cuando hagan a sus pacientes un conteo diferencial, ¿no? Lo van a mandar a sus pacientes. Ya va a hacer un conteo diferencial en el laboratorio. El laboratorio les va a decir, ok, su paciente tiene tantos eritrocitos, tantas plaquetas, pero en el conteo diferencial les va a decir, tenemos en este caso, ¿no? De 3.7 a 5.1 por 10 a las 3, neutrófilos, el número correspondiente a linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Pero ustedes como médicos, ¿para qué les sirve este conteo diferencial? Pues yo les dije que dependiendo del patógeno se requiere la célula, ¿no? Si tienen un número elevado de alguna de estas células, puede ser indicativo de la función que cumplen. Vamos a retomarlo ahorita más adelante. Entonces vamos a explicar uno por uno. Los granulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos y a las células cebadas. Tal vez las vieron en hemático. Si no, bueno, se las presento. Se llaman así porque en el citoplasma tienen unas estructuras muy características que se llaman gránulos. Estos gránulos son básicamente depósitos de proteínas que tienen un efecto biológico. Vamos a ver que cada granulocito tiene gránulos diferentes para sus diferentes funciones. Por ejemplo, los gránulos de los neutrófilos tienen proteasas, péptidos antimicrobianos, histamina e inhibidores de proteasas, entre otros. ¿Cuál es la función del neutrófilo? Remodelar tejido. Es decir, si hay una lesión, llega el macrófago y con esas proteasas se come todos los restos de proteínas para limpiar todo el desastre que ocasionó, por ejemplo, que ocasionó un trauma o lo que sea. Además, estos péptidos antimicrobianos tienen efecto directo contra los patógenos. O sea, a lo mejor ustedes han escuchado que los neutrófilos son los primeros en llegar al sitio de infección. Eso es relativamente cierto. Pero una vez que llegan, ¿qué? Pues su principal función es comerse principalmente bacterias y hongos. Ya que se los coman, le avientan estos gránulos para destruirlos. ¿Queda claro? Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la sangre, son altamente fagocíticos y son importantes para la respuesta contra bacterias y hongos. Tenemos toda una clase para ver los mecanismos por los cuales destruyen estos patógenos, no se preocupen. El eosinófilo también tiene gránulos, pero en sus gránulos no tiene estos compuestos. Tiene proteínas catiónicas, ¿no? Esas proteínas catiónicas inducen la formación de especies reactivas de oxígeno. A lo mejor ustedes han escuchado este término, especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno es como si fueran peróxido. ¿Ustedes han alguna vez, alguna herida le han echado agua oxigenada, mal llamada, que es el peróxido de hidrógeno? ¿Qué pasa? Pues hace burbujitas ahí, ¿no? Entonces ese mecanismo es para oxidar. Si ustedes oxidan a un patógeno, lo destruyen. Es como si le echaran una bomba de oxígeno al patógeno. Entonces, esa herramienta la tienen los eosinófilos. Entonces, ese mecanismo para destruir por este mecanismo dependiente de especies reactivas de oxígeno es particularmente importante para los parásitos, como los gusanos. ¿Qué pasa si su paciente tiene una parasitosis? ¿Quién va a tener más en esta cuenta diferencial? Los eosinófilos. Va a tener eosinofilia. ¿Qué pasa si tiene una infección bacteriana? Los neutrófilos van a estar arriba. ¿La vieron? Pues con esta información ustedes pueden utilizarla de manera eficiente. Los basófilos son similares a los eosinófilos, aunque tienen algunas citocinas, y también las células cebadas. También estos basófilos y las células cebadas son amplificadores de la inflamación. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cómo funciona. Tal vez la próxima clase.
Las células presentadoras de antígeno, principalmente las dendríticas, son las que llevan el mensaje a la respuesta adaptativa. Entonces, están en ese tejido, fagocitan el patógeno que está ahí, toman una muestra, digamos, la codifican, la analizan y van a pedirle ayuda a la respuesta adaptativa. Vamos a ver los tipos de dendríticas, pero eso ya en la próxima clase, no se preocupen. ¿Sale? Entonces, vean, aquí tenemos esas células, pero además de estas células que ya vimos, los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, en los tejidos, en todos los tejidos, en la mucosa respiratoria, en la piel, en el intestino, tenemos células que viven ahí, que están ahí todo el tiempo, macrófagos, dendríticas y células cebadas. La próxima clase vamos a ver cómo cada una de ellas participan en la respuesta adaptativa. En la sangre tenemos al neutrófilo, a la célula asesina natural, al basófilo y eosinófilo. Y solamente se les llama a los tejidos cuando se les necesita. En el tejido siempre tenemos cebadas, macrófagos y dendríticas. En la circulación sanguínea tenemos a los demás, neutrófilo, célula asesina natural, basófilo y eosinófilo. Vamos a ver su función la próxima clase. Pero antes de irnos, les pongo esta imagencita. Vamos a ver funciones particulares, ¿no? Entonces, una forma interesante o más de verlas es así, ¿no? Tenemos el neutrófilo, que está en la circulación, el asesino natural, el eosinófilo, que es antiplagas, al basófilo, que es amplificador de la inflamación, al macrófago, que es como bastante agresivo, la dendrítica, que manda la información a los linfocitos T y B. La próxima clase vamos a ver por qué usamos estas imágenes para explicar la función de cada una de ellas. ¿Hay alguna duda? No. No. Cero. Muy bien. Entonces, pues así vamos a estar trabajando durante el semestre. Espero que podamos aprender y podamos avanzar rápido. Creo que como son de tercero, ya no es tan complicado como si fueran de primero, pero pues igual necesitamos que participen mucho en clase. Recuerden lo de las cámaras también. Recuerden que la participación es muy importante y la única forma en la que yo puedo identificar que participan es si recuerdo su rostro. Entonces, los invito a que prenden su cámara, por favor. Yo sé que es difícil. O si no, que pongan una foto real de ustedes, no caricaturas, no nada más las letras de su nombre. Pues nos vemos la próxima clase. Revisen el siguiente tema, que es inmunidad innata, y tal vez hagamos una pequeña evaluación y les encargo los equipos, por favor. De acuerdo.